Ahí Sí, claro. están. Buenos días, bienvenidas a todas. ¿Cómo están en este maravilloso día? Un poquito nublado, me parece, Sí, pero es hermoso el día. ¿Por qué? Porque hoy estamos juntas, ¿sí? Una vez más reunidas a pesar de la distancia. Lo bueno de la virtualidad es que nos une siempre. Ténganme paciencia porque estoy aceptando a las personas de la sala. Bueno, si alguno no los veo, pido disculpa porque algunos van a estar viendo en diferido y algunos van a quedar colgados porque no voy a ver, pero voy a tratar de compartir pantalla así no hay problema con ver. Bueno, como dije anteriormente, ¿qué saben? Voy a hacer preguntas. Vamos a ponernos en onda acá en este vivo que estamos haciendo, tanto por Zoom como por Facebook. Yo voy a dar un panorama completo, ¿sí? Un poco de historia de lo que es la inteligencia emocional, cómo fue evolucionando, qué es la inteligencia emocional, ¿sí? Cómo podemos gestionar nuestras emociones a través de la inteligencia emocional y no necesitamos ser inteligente para eso, ¿eh? Así que quédense tranquila, pues yo no soy nada inteligente, pero sin embargo aprendí a gestionar mis emociones a través de la inteligencia emocional. Cuando me conozco, ¿sí? Yo siempre digo que cuando tenemos crecimiento personal somos un poquito más felices. Cuando aprendemos a gestionar nuestras emociones, somos un poquito más felices. Y lo bueno es que el ser humano siempre está buscando ser un poquito más feliz, ¿sí? O si no, pregunten a alguien a ver quién no quiere ser feliz. Creo que todos quieren ser felices. Así que, si corto, perdón, porque tengo que mirar pantalla para aceptar a la gente. está bien. Si hay alguien en el grupo, por favor, vayan viendo ustedes. Cintia y Nélida, les voy a pedir. Ujú. eh, o si hay alguien que no puede entrar y habla por el grupo, me van avisando. Bueno, Ok, empezar. Hablar de la inteligencia emocional, para poner un contexto, para poner un poco de filosofía o psicología, a través de los tiempos los psicólogos fueron evolucionando con este concepto de lo que es la inteligencia emocional. Y a mí me gusta llamar la inteligencia emocional es buscar un poco cada día más o ser mejor o sacar nuestra mejor versión, ¿sí? Para decirlo, para que entienda, es buscando cada día nuestra mejor versión, buscar lo mejor de mí todos los días, ¿sí? Así que nuevamente lo que se están uniendo ahí, le doy la bienvenida, ¿sí? A estas charlas. Recuerden que pueden seguir invitando personas. Estas son unas charlas gratuitas. Voy a contestar esta pregunta que pusieron ayer en el grupo. Son charlas gratuitas, ¿sí? Que nosotros hacemos para poder ayudar un poquito a las mujeres o a quien escuche la charla, porque tanto los varones como las mujeres necesitamos crecer emocionalmente, ser más felices. Y yo sé que hay muchos varones que nos escuchan, entonces voy a hablar en general. Eh, y voy a leer este concepto de la inteligencia emocional. A mí no me gusta ser muy teórico, como este es un taller, como dijo el otro día Liliana, es un taller vivencial. Por eso la primera etapa o la primera parte del taller es una introducción al tema que vamos a estar viendo, pero después vamos a estar trabajando todo lo vivencial, a ver cómo puedo aplicar, cómo puedo saber qué estoy sintiendo, cómo puedo gestionar porque no me gusta esta emoción. Todo eso vamos a estar hablando cuando dejamos de hacer el vivo. ¿Por qué? Porque buscamos cuidarlas a cada una de ustedes. La idea es que este sea un espacio que podamos compartir libremente, sin presiones y sin exponernos, ¿sí? Por eso que el vivo es solamente con un poco de teoría, un poco de concepto, y después vamos al trabajo más individual, que es el trabajo personal es lo que nos da la transformación. Y nosotros lo que buscamos a través de estos programas es justamente que las mujeres o las personas que nos escuchan logren ser o encontrar su mejor versión. Y para eso es un trabajo diario. Dice, la inteligencia emocional no es solo sentir, es aprender a transformar lo que sentimos en fuerza para vivir mejor. Y me encanta este concepto. Me encanta este concepto. Dice, la inteligencia emocional no es solo sentir, o sea que todos nosotros sentimos.
Acá si hay alguien que no está sintiendo es porque no es un ser humano. Hasta los animales, no sé si ustedes se dan cuenta, cuando se tienen mascota, vieron que los animales parece que sienten o presienten, ¿sí? Cuando estamos, o están los dueños, cuando llegan, cuando se van, es como que ellos ya saben lo que van a pasar. Es increíble, pero es la realidad. Entonces me encanta este término, ¿no? O este concepto, ¿no? Que la inteligencia emocional no es solo sentir, es aprender a transformar lo que sentimos en fuerza para vivir mejor, ¿sí? Es poder aprender, porque todo lo que nosotros vivimos en este mundo podemos aprender, ¿sí? Por ahí aprendimos de esta manera, pero esta manera no me hace muy feliz. Bueno, puedo mejorar, puedo cambiar. Eso es lo valioso del ser humano, así que podemos transformar. Jim Rohn siempre decía, no somos un árbol, podemos movernos, podemos corrernos, y eso a mí me encanta. Y Aristóteles, y este término se sigue usando hasta el día de hoy, desde Aristóteles hasta el día de hoy, para que un concepto más amplio, dice que sabemos que gestionar nuestras emociones es la clave para alcanzar la felicidad. Yo estoy hablando de Aristóteles, no sé si ustedes escucharon hablar, pero estamos hablando de muchos tiempo atrás, años, siglos, décadas, o sea, ¿sí? Entonces no es algo nuevo. Para muchas personas es la primera vez que escuchan, para otras dicen, wow, yo nunca escuché esto, pero en realidad es algo que se viene investigando hace muchísimo años. Y desde Aristóteles decía que ya nosotros podemos gestionar nuestras emociones y cuando aprendemos a gestionar, eso es justamente la clave para alcanzar nuestra felicidad. Y yo siempre me gusta empezar los talleres de inteligencia emocional o de las emociones con esta pregunta. Esta es una pregunta de reflexión que me gustaría que lo anoten ahí en su cuaderno, ¿sí? Anoten en su cuaderno que esto lo vamos a trabajar después. ¿Qué significa? ¿Quién soy? Todos sabemos quiénes somos. Entonces la pregunta es quién soy y si soy feliz. A mí me encanta cuando a veces presencial estas charlas y hago estas preguntas, la mayoría abren los ojos como diciendo, ¿qué me estás preguntando? Pero si vos realmente profundizamos en esta pregunta, nosotros nos damos cuenta que hay un montón de cosas que nos lleva, ¿sí?, a desconocernos a nosotros mismos o a no nos permite ser felices, ¿sí? Recuerden que nosotros somos cuerpo, alma y espíritu, ¿sí? Y todo ese cuerpo, alma y espíritu es una unidad. Y en esa unidad pasan muchas cosas. ¿Por qué? Porque nosotros cuando hablamos de poder escuchar también nuestro cuerpo también es emocional, porque cuando sentimos cierta emoción, nuestro cuerpo habla, por decirlo de alguna manera. Entonces somos una unidad en ese cuerpo, ¿sí? Ujú. Eh, Recuerden que tanto la mente, los sentimientos y las acciones, ¿sí? Mente, sentimiento, ¿sí?, que está acá en el corazón, y las acciones son las decisiones cuando nosotros decidimos accionar o no accionar hacia algo, esas son facultades que nos hacen únicos, ¿sí? Yo mencioné la mascota, pero hay cosas que las mascotas no pueden sentir, pero el humano sí. Entonces, tanta la mente, ¿sí? ¿Qué es lo que pensamos? ¿Qué estamos? Porque hay millones de pensamientos que nos cruzan día a día y nosotros ni siquiera nos damos cuenta, ¿sí? Entonces, esas son facultades que nos hacen únicos y esas habilidades, ¿sí?, o esas facultades podemos mejorar todos los días. Y hablamos que la felicidad surge cuando ponemos en acción nuestras potencias, nuestro potencial. ¿Por qué digo eso? Porque hay muchas personas que saben que viven una cierta situación en su vida, pero no toman acción para cambiar. Quedan en ese sentimiento, quedan en su mente, las cosas por ahí que le van diciendo. Yo siempre hablo de creencias limitantes, que escuchamos, aprendemos cosas que otros nos dicen y creemos que somos nosotros, pero en realidad son cosas que el otro dice y nos afecta directamente a nosotros. ¿Por qué? Porque después ya dejamos de ser pensantes, o sea, ya no somos nosotros, nos perdemos y nos creemos lo que nos dicen. Entonces, cuando buscamos potenciar, ¿sí? O cuando accionamos, potenciamos, ¿sí? Y vamos en busca de esa felicidad que a veces no nos damos cuenta. Entonces,
Yo siempre digo, hay muchas personas que conozco, y yo conozco muchas mujeres porque trabajo hace muchos años con mujeres. Y ellas siempre cuando me encuentro sienten que están perdidas, que no son ellas, o que se limitan. Pero nadie va a venir a decirte, mirá, tenés que sentir esto, tenés que sentir aquello. No, es un darme cuenta de la situación donde estoy, por eso ahí está quién soy. Cuando yo sé quién soy, me puedo dar cuenta, y cuando me doy cuenta es donde yo puedo accionar para transformar eso que estoy sintiendo hoy o que estoy viviendo hoy. ¿Sí? Por eso es importantísimo, es la segunda parte de este taller donde vamos a aprender a gestionar ciertas situaciones en nuestras vidas o cierta emocionalidad en nuestras vidas. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la inteligencia emocional? Voy a dar otras definiciones. Acá yo tengo desde 1920, para ir un poquito a la historia, Torrique o algo así se llamaba, yo soy muy mala a veces para los apellidos raros, hablaba de inteligencia social. O sea, ya los psicólogos empezaban a investigar, pero hablaban de una inteligencia social. ¿Sí? Eso fue en 1920. En 1983, Gardner hablaba de inteligencias múltiples y él hablaba de varios tipos de inteligencia, que no voy a nombrar a todos porque no viene al caso. ¿Sí? Pero realmente la inteligencia emocional que vamos a hablar hoy se da a conocer, ¿sí? A través de un filósofo, psicólogo, escritor, que es Goleman, seguramente lo escucharon hablar en el 1995. Él habla de la inteligencia emocional y él habla que la inteligencia emocional es justamente reconocer, entender y gestionar las emociones. Y me encanta esto porque es reconocer, entender y gestionar las emociones. ¿Sí? No significa, no basta con que yo sepa, ¿sí? Tengo que reconocerla al momento, qué emoción estoy sintiendo y en qué momento. Debo entender qué me hace estar sintiendo de cierta manera. ¿De dónde viene esta emoción? ¿Sí? Y ahí es donde cuando yo detecto esto, cuando yo lo reconozco y entiendo, voy a poder gestionar mejor lo que estoy sintiendo. Y hoy para las empresas, esto acá yo sé que hay personas que trabajan con empresas, es muy importante trabajar la inteligencia emocional, porque está comprobado científicamente que las empresas que incorporan trabajar la inteligencia emocional en sus trabajadores, ¿sí? Tienen mayor rendimiento, ¿sí? Rinden más, el ser humano rinde más, ¿por qué? Porque es más feliz, ¿sí? Porque es más libre, porque entiende situaciones o emociones que antes no podía entender o directamente no podía comprender, a ver qué estoy sintiendo, por qué me está pasando tal o cual cosa, ¿sí? Entonces Coleman nos da esta definición, ¿no? Capacidad de comprender y manejar nuestras emociones para lograr ser más felices. Y a mí me encanta traer siempre esta palabra para lograr ser más felices. Y es así, cuando nos conocemos, nos descubrimos, logramos ser un poco más felices. Esto es un poquito de historia para traer en contexto todo lo que vamos a estar trabajando, ¿sí? Más adelante. Y voy a hacer una pequeña diferencia para que ustedes entiendan y vean cuál es la diferencia de emoción y sentimiento. No sé si alguna vez se detuvieron o se preguntaron qué significa una emoción y qué significa un sentimiento, ¿sí? La emoción es una reacción intensa, es algo que viene, o sea, que vivimos una situación y automáticamente viene una emoción, ¿sí? Muchos dicen me siento devastado, por decirlo de alguna manera, ¿sí? O estoy furiosa o enojada, ¿sí? Después más adelante voy a hablar de las emociones, porque Coleman no habla de muchas emociones, sino que él saca 5 o 6 emociones principales y de ahí se derivan todas las demás. Entonces la emoción es eso, esa reacción que tenemos, que es una emoción que no lo controlamos nosotros. Hay una situación y sentimos tal emoción, ¿sí? Y por ejemplo, el sentimiento es cuando ya esa emoción permanece con nosotros, ¿sí? Es un estado más duradero, ¿sí? Más tranquilo, entre comillas, pondría yo, ¿sí? Por ejemplo, cuando estamos cansados o enojados,
eh, viene automáticamente la emoción esta que describe Goleman, que habla de la tristeza, ¿sí? Cuando tenemos esa emoción, la tristeza, que viene esa emoción de tristeza, es una reacción, pero ya cuando esa tristeza permanece, no es un segundo, no es un instante, no es algo así, vino y se fue, permanece en nosotros, eso ya pasa, si permanece a lo largo del tiempo, no es tan bueno, no es tan saludable para nosotros, ¿sí? No quiero profundizar mucho en los temas porque quiero trabajar más en lo vivencial con ustedes. Entonces, eh, como yo dije que vamos a enfocarnos más en lo que nos trajo Goleman, que la habla específicamente de inteligencia emocional y me encanta la definición que da, porque antes hablamos de la inteligencia social, hablamos de inteligencias múltiples, ¿sí? Cuando fueron pasando los años, las investigaciones llevaban a diferentes lugares a los psicólogos, a los investigadores, y me encanta esto porque Goleman habla de habilidades personales y habilidades sociales. Él divide solamente, digamos, en dos habilidades. Pero, ejemplo, las habilidades personales, él habla de el autoconocimiento. Conocete a vos mismo, o sea, tenemos que conocernos a nosotros. Si yo no me conozco, alguien más me conoce y por ahí está manipulando mi vida, un ejemplo, ¿no? Esto es, llevo al extremo, pero para que entiendan la importancia de conocerme, el autoconocimiento, cuando me descubro quién soy, por eso es importantísimo las preguntas que hice al principio. El autocontrol es poder tener, a ver, gestionar ese conocimiento, a ver, de mí, a ver, cuando me viene cierta emoción, por ejemplo, la tristeza, puedo tener ese autocontrol y dominar mis impulsos. Y yo, mira, ayer justamente hacía zapping en la tele y mostraban situaciones en la calle que vivían los conductores, ¿sí? Porque una persona va manejando, se cruza con otro y ya se paran y van al descontrol. Y qué importante es tener ese control de esa emoción, porque si yo trabajo la inteligencia emocional en mí, yo puedo reconocer, ¿sí? Reconocerme a mí, qué estoy sintiendo, qué me está pasando, y voy a poder gestionar de mejor manera. Y lamentablemente, hoy en día necesitamos trabajar la inteligencia emocional en nuestras vidas. Y dentro de las habilidades blandas, Goleman también habla de la motivación, ¿sí? Por ejemplo, siempre lo mejor está por venir. A veces nos quedamos con lo que tenemos hoy, nos quedamos acá frustrada, enojada, triste, pero qué importante es motivarme, tenerme una motivación diaria para decir, oh, puedo mejorar esto, puedo cambiar esto, ¿sí? Lo mejor está por venir. Esto que tengo es bueno, hoy soy feliz, pero puedo ser más feliz, puedo tener algo mejor, ¿sí? Eso es la emoción, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo le di el ejemplo de las personas que están en la calle furiosas o enojados o que pierden el control. Bueno, eso justamente es una emoción. Y qué importante es que nosotros conozcamos esto para aprender a gestionar esas emociones en situaciones límite. Y por otro lado, Coleman habla de las habilidades sociales. Y las habilidades sociales él divide en dos partes. Las habilidades personales son tres partes: autoconocimiento, autocontrol y motivación. Y las habilidades sociales es la empatía y la sociabilidad. Y en la empatía muchos hablan de ponerse en el zapato del otro, ponerse en el lugar del otro, o ser más empático, ¿sí? Es comprender al otro. Y acá déjenme hacer una diferencia, porque siempre nos confundimos. Porque muchas veces, porque vivimos algo similar o igual, por decirlo de alguna manera, eh, le doy un, ej- le doy un ejemplo. Yo tuve un accidente, o la mayoría sabe que tuve un accidente. Este accidente ya va casi 3 meses que me tiene encerrada, por decirlo de alguna manera. Ahora me estoy pudiendo mover un poquito, pero todavía no puedo apoyar el pie. Pero ¿qué pasa? El otro día, ¿sí? Una persona X le dijo a mi esposo, dijo, Teresa ya se deprimió, y cuando viene mi esposo y me dice, ¿sabes qué? Fulano de tal me preguntó si vos ya te vino la depresión. Y yo digo, wow, qué increíble, ¿no?
¿Por qué traigo esto? Porque esa persona que le preguntó a él tenía una persona en su familia que tuvo un accidente similar al mío y estuvo varios meses sin poder hacer nada, también en cama, por decirlo, en reposo absoluto, pero esa persona se deprimió. Y miren cómo es a veces nuestra mente, porque el otro le pasó tal o cual cosa y le pasó ese sentimiento, esa emoción de la depresión. A mí, porque me pasó algo similar, tengo que estar igual. Y no es así. Por eso es importante trabajar la inteligencia emocional, porque yo manejo qué emoción sentir. Lógicamente que no es lindo estar encerrado en cuatro paredes sin poder moverme y depender de otro, pero puedo hacer un montón de otras cosas y no pensar negativo. ¿Me explico? Entonces, no siempre nos pasan cosas similares al otro y sentimos lo mismo. No, puedo comprender la situación que está viviendo el otro, pero no puedo sentir lo que el otro está sintiendo. Lo mismo cuando hablamos de la pérdida de un familiar. Todos sufrimos por la pérdida de un familiar, pero emocionalmente todos vivimos de manera diferente y puede ser emociones más intensas y otras no tanto. Entonces, cuando entendemos eso, podemos entendernos mejor a nosotros mismos. Después está la sociabilidad. Sociabilizarme, por ejemplo, estar acá reunido, es una forma de sociabilizarnos, estar junto al otro, o juntos es mejor. ¿Por qué? Por ejemplo, ahora cuando vamos a lo vivencial, vamos a poder compartir. Y eso que comparto le puede ayudar al otro que está viviendo una situación y esa situación, por más que sea similar a la que yo viví, lo puede emocionalmente estar viviendo de otra manera. Entonces, las habilidades sociales son esos sentimientos, ¿sí? Me siento enojada, ¿sí? Un ejemplo. Estoy enojado con, no sé, con mi familia, con mi amigo, con todo, hasta con el gobierno, estoy enojado. No tiene nada que ver. Entonces es importantísimo desarrollar las habilidades emocionales que eso transforma nuestras vidas. Pero también hay peligros y obstáculos en la inteligencia emocional. Vieron que yo hablé que importante es conocerme, pero a veces vivimos situaciones muy difíciles en la vida y que tenemos una falsa identidad por las cosas que nos dijeron de chico, por las cosas que fuimos viviendo. Entonces, ¿qué hacemos? Ponemos una máscara y vivimos a través de esa máscara. Es una falsa identidad, por eso es importantísimo saber quién soy. Así que si no anotaste esa pregunta, anotá lo que vamos a estar trabajando. Eh, el conformismo, eso es peligrosísimo. A ver, me siento así, frustrada, me siento mal, me siento ta, pero estoy bien, estoy conforme, entre comillas. Yo tenía foto para mostrarles, pero no, si comparto pantalla no puedo ver si alguien entra. Para que ustedes vean, a ver, cuando uno está en ese conformismo, cómo se siente a veces. Voy a cerrar los micrófonos, chicos, porque hay interferencia. A ver, no sé quién está hablando. A ver, Cintia, cierro tu micrófono. Eh, ahí está. Entonces, cuando vivimos una falsa identidad, el conformismo, o sea, cuando vivimos con esa máscara, a veces nos ponemos dureza de corazón, lo digo yo, ¿no? Y aparece un corazón roto, ¿sí? Que a veces es un mecanismo de defensa que tiene el ser humano, ¿sí? Entonces es importantísimo tener cuidado con esos obstáculos. Y eso viene, por ejemplo, a través de la emoción del miedo, la ira, la tristeza, el enojo, el disgusto, entre otras, ¿no? Entre otras muchas. Yo acá menciono algunos, las más comunes, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿quién no sintió miedo alguna vez? ¿Quién no sintió ira? ¿Quién no sintió tristeza? ¿Quién no estuvo enojado? Todos. Entonces, estas son emociones que bloquean nuestro crecimiento personal. Entonces, no podemos permitir que esas emociones sean un sentimiento en nuestras vidas, que permanezcan a largo plazo. O sea, vamos a sentir, no lo vamos a evitar, porque somos sus seres emocionales,
pero no es bueno que permanezca, no es tan saludable que permanezca esta emoción en nuestras vidas, porque después ya se hace una patología y bueno, eh, es mucho para hablar. Cuando nosotros hablamos, porque muchos traen también esto del cerebro racional y emocional, ¿sí? La razón y la emoción deben trabajar juntos. Y cuando hablamos del cerebro racional, ¿sí? El neocórtex, escucharon seguramente hablar, porque normalmente ven la foto de un cerebro que se divide en dos partes, ¿no? El neocórtex y el sistema límbico del cerebro, ¿sí? El cerebro racional, por ejemplo, analiza todo, él va a buscar la lógica de algo, por qué, o sea, está ahí siempre, toma decisiones, tiene pensamientos reflexivos. Entonces, el cerebro emocional, o sea, límbico, eh, no voy a hablar mucho del cerebro, pero acá está, ¿cómo les puedo decir? Involucra la amígdala, las emociones y los impulsos, o sea, el corazón, las respuestas automáticas. Por ejemplo, los accidentes que le comenté que estaba haciendo zapping y veía, esos son emocionales. O sea, es un impulso. A ver, pasó alguien antes que yo el semáforo o me cerró y soy emocional, bajo y rompo todo. Soy emocional. Entonces tengamos cuidado con estos obstáculos. Y ahí vuelvo a hablar del miedo, la ira, tristeza, enojo y disgusto. Ahora solamente estoy mencionando las emociones, que más adelante vamos a estar trabajando, ¿sí? Entonces, la inteligencia emocional, para que ustedes entiendan, es un trabajo constante, yo le digo ciclo de aprendizaje emocional. Es reconocerme, tomar conciencia quién soy, ¿sí? Es importantísimo conocerme. Debo comprender por qué me siento de tal manera, por qué me siento así. Debo poder expresar, ¿sí? Yo no hablé de la comunicación o de la escucha al otro, pero también tiene que ver mucho con la inteligencia emocional, el cómo me expreso, cómo me comunico, ¿sí? Y debemos aprender a gestionar o regular poder manejar estas emociones, o sea, mis emociones. Cuando yo sigo ese ciclo o ese círculo, ahí voy a poder transformar mi vida, voy a poder crecer y voy a poder mejorar. Ese es el camino ideal que yo siempre digo hacia un bienestar general. Y es maravilloso cuando nosotros tenemos un bienestar general, ¿sí? Y acá les voy a tirar unos tips, unos consejos prácticos de la inteligencia emocional para los que ven en diferido y no van a estar trabajando en lo vivencial. ¿Qué debemos hacer? Primero, perdoná y liberate, deja todos los rencores de lado, saca, yo había puesto un corazón con una curita, ¿vieron? Como, a ver, tengo una herida abierta. Entonces necesitamos perdonarnos y liberarnos. Por eso Liliana nos habló el otro día del perdón. Fue maravilloso lo que habló del perdón. Fue maravilloso el poder trabajar esta semana en el perdón. No sé si ustedes lo hicieron, pero yo cada vez que escucho hablar del perdón o cada vez que me toca a mí hablar del perdón, yo hago un trabajo interno conmigo, porque no sirve solo saber. Tengo que aplicar mi conocimiento a mi vida para poder lograr la felicidad. Debo pensar en positivo, enfocarme en lo bueno, y acá le vuelvo a dar el ejemplo del accidente que tuve. Esa otra persona se deprimió porque seguramente se enfocó en lo malo. Pero en mi caso, yo me enfoqué en lo bueno. Bueno, descanso, me van a mimar, tuve que atrasar un montón de actividades, cancelar, sí, pero bueno, no depende de mí a ciertas cosas. Entonces es importantísimo eh, que yo entienda eso. Es importantísimo que sea positiva. Entonces siempre enfocarme en lo bueno, siempre de algo malo también hay algo bueno. Tenemos que definir nuestros objetivos y avanzar hacia esa meta. Por ejemplo, tu meta es cada día ser más feliz. Entonces vamos hacia esa meta. ¿Cómo lo logro? Y una de las primeras cosas es el perdón. Tengo que liberarme de esa mochila que traigo que no es mía. Yo siempre digo esa cruz, no puedo, o sea, a ver, no puedo con mi cruz, no voy a llevar la cruz del otro.
y represento la cruz en este sentido, ¿no? Es una mochila y cuando empezamos a caminar por la vida es liviana, pero imagínense que esa mochila se va poniendo de cosas pesadas, piedras, ¿sí? Piedras, 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 piedras. Y a lo largo de nuestros 30 años de vida, veo sonrisa, imagínate 30 años de cada día cargar una piedrita. En vez de eso, yo hoy que entiendo esto, tengo que aprender a sacar, empezar a sacar las piedritas de mi mochila. Y esa mochila tiene que volver a ser liviana. Para eso es importantísimo que yo crezca como persona. Entonces, cuando yo me perdono, cuando yo aprendo a pensar en positivo, cuando yo tengo mis objetivos definidos, por ejemplo, ser más feliz cada día, significa que yo estoy practicando la empatía. Me pongo al lugar del otro. No voy a sentir lo que el otro siente porque no lo voy a sentir, porque el otro es un otro y yo soy yo. Yo elijo cómo me quiero sentir. El otro elige cómo quiere sentirse. La escucha es importantísimo. Entonces, escuchar y dialogar y poder comunicarme con calma hacia el otro. Yo siempre digo, si tenés un problema familiar o un problema con alguien, no hables en ese momento que estás enojado. Deja que pase ese día o salí a caminar, salí a hacer algo que te gusta, que te distraiga y que te traiga esa calma nuevamente y después vas a poder gestionar un diálogo mejor con la otra persona, una escucha activa mejor con la otra persona. Pero si yo estoy enojada, no voy a escuchar lo que el otro me dice. ¿Por qué? Porque cuando estamos enojados, cuando sentimos ira, enojo, soy dueña de la razón. Y nada de lo que me dice el otro llega a mi oído. ¿Me explico? Y gestionar el estrés. Es importantísimo tomarse. Yo no hice el centramiento hoy, pero el otro día sí lo hizo Liliana. Y es importantísimo tomarme ese minuto, yo le digo centramiento, es poder respirar, dejar todas esas cargas que me traen, respirar y sentirme acá segura, liviana en este momento. Entonces, 3 respiraciones profundas y cuando respiro mantengo esa respiración por contando 1, 2, 3, 4 y después largo todo. ¿Sí? Con 3 repeticiones te va a llevar 5 minutos, 3 minutos y te vas a sentir diferente. Entonces, esas pequeñas acciones nos lleva a tener grandes cambios. Bueno, hasta acá va a ser lo que comparto, ¿sí? En vivo, así que voy a dejar de transmitir y vamos a quedar acá en lo vivencial, de poder trabajar todo lo que fuimos viendo, cómo aplico todo esto en mi vida. Porque hasta ahora es todo muy lindo, todo teoría, los psicólogos muy lindos, pero los psicólogos no tienen la vida que yo tengo, no viven lo que yo vivo, entonces a ver cómo hago. Entonces, sumamente importante es saber cómo lo aplico eso en mi vida. No se asusten, esperen un segundito. Así que bueno, saluda a los que están en vivo y en diferido y voy a poner, a ver, déjenme un segundito.